Usted es un escritor que empezó a publicar tarde. ¿Desde cuándo fue su relación con la poesía? Buenas tardes. Yo me recuerdo escribiendo desde muy joven, desde adolescente, pero apenas había publicado poemas en algunas revistas o en algunos libros colectivos, pero mi primer libro exento fue casi a los 40 años. Bueno, creo que nadie puede marcar esa pauta. Me parece igual de bien los poetas que a los 20 años son capaces de tener un libro terminado y valioso como quien lo hace después. Por diferentes motivos no lo hice hasta entonces, pero no hay una regla exacta para ello. ¿Cómo puede definir su poesía? A mí me gustaría, es muy difícil definir la poesía de uno, claro, pero me gustaría que fuera una poesía que se entendiera, que transmitiera emociones, que transmitiera emotividad. Me gusta introducir elementos irónicos en la poesía para describir determinadas situaciones y al final una poesía cercana en la que el lector se pueda reconocer. Okay. ¿Cómo es su relación de ser catalán pero estar afincado durante tantos años en Granada? Granada me ha dado lo mejor de mi vida. Yo nací en Tarragona, en una ciudad catalana, de padres procedentes de La Rioja, y después de varias ciudades me instalé en Granada y lo que debía ser provisional se convirtió en permanente. Nunca he tenido ningún conflicto ni con la identidad, ni con la cultura, ni con las diferentes lenguas en las que me relaciono con mis amigos o con mi familia. Sí, ¿y su relación poética con la lengua catalana? Pues ha sido una relación hasta ahora solo como lector. Siempre he leído poetas en catalán y autores en catalán, siempre procuro tener algún libro en catalán cerca, pero no había utilizado mi idioma como vehículo de escritura hasta hace muy poco, gracias a una conversación con el poeta Joan Margarit, que me instó a que recuperara mi propia lengua. Y de hecho estoy trabajando en un libro con poemas en catalán. ¿Qué poesía de la española actual le interesa, digamos, autores específicamente? Pues me interesa la poesía que me gusta escribir al mismo tiempo, es decir, en el sentido de que sea una poesía que transmita, que se entienda, que provoque emoción y que incluya al lector en sus versos. Siempre me han interesado mucho los autores de la generación del 50 españoles, desde Ángel González, Jaime Gil de Viedma, etc., a los que considero mis mejores o más cercanos maestros, y de la poesía actual, además de nombres incontestables como Luis García Montero, que considero uno de los mejores poetas españoles de la actualidad, pues entre los más jóvenes creo que hay mucha diversidad. Claro, debería citar en primer lugar a mis amigos, Fernando Valverde, Daniel Rodríguez Moya, Trinidad Gant, pero hay otras muchas voces interesantes que van surgiendo, voces más jóvenes, que creo que van a darnos grandes libros en un futuro próximo. Sí, 3 autores de esos que nos estás citando, que te gusten, digamos, que están surgiendo. De los más jóvenes. De los que te interesen, en realidad. Pues, hombre, yo creo que está haciendo una poesía interesante, por ejemplo, no tan joven, algo más joven que yo, pero también que ya ha publicado algunos libros. Podría ser Adolfo Cueto, me gusta la poesía de Eduardo García, y entre los muy jóvenes me gusta la poesía de David Ruiz, por ejemplo, un chico cordobés que creo que está, aunque apenas ha publicado, creo que va a presentar pronto un primer gran libro. Y dentro de la poesía latinoamericana, ¿qué autores le interesan, digamos, que haya leído y que realmente le parecen que están haciendo algo diferente? Entre los clásicos, citaría sin duda a José Emilio Pacheco o a Vallejo, pero entre los más jóvenes creo que en casi todos los países hay valores pujantes. Yo creo que se está haciendo la gran poesía en español, está afortunadamente muy repartida entre todos los países. Muchas veces no nos llegan tantos libros como quisiéramos de poetas hispanoamericanos. Gracias a los viajes, a los festivales, podemos descubrir a muchos autores, pero podría citar a Jorge Galán en El Salvador, a Lucy Chao en Panamá,
a Rolando Catán en Honduras. En fin, creo que hay muchos y muy interesantes poetas en esta tierra. Su aventura editorial en este momento, que España está atravesando por una crisis y tenés poco más de casi 2 años y has montado una editorial que está bastante interesante, rescatando justamente mucha poesía latinoamericana. Y ¿cómo ves ese proceso en este momento que está atravesando tu país? Alguien me dijo que como aventura era apasionante y como negocio inquietante. Creo que esa es la mejor definición que podemos darle a una editorial de poesía en este momento. Es una editorial pequeña que ha nacido con la voluntad de quien ama la poesía, de quien ama los libros, tanto para publicar autores jóvenes, especialmente hispanoamericanos, que ha sido la mayor parte de los títulos, como para publicar a grandes autores ya consagrados de muchos países americanos. No es un proyecto comercial ambicioso, sino un proyecto literario hecho desde el cariño y desde la honradez para poner en circulación los libros que uno quisiera leer. Okay. ¿Cuál es la importancia de Granada dentro de la historia poética española, cree usted? Hombre, yo creo que en Granada ha habido siempre muchísimos autores muy importantes en la literatura. Por supuesto, Federico García Lorca, pero también Luis Rosales y después todos los autores que surgieron alrededor del movimiento llamado la otra sentimentalidad o poesía de la experiencia, con Luis García Montero a la cabeza. Creo que desde hace muchos años Granada es una especie de faro de la poesía española, a pesar de que muchas veces se le haya querido apagar esa luz o tirar piedras contra ese faro que gira e ilumina la poesía. ¿Qué estás preparando ahora en proyectos personales, libros? Pues tengo un libro terminado que espero que salga pronto, que esté pronto editado, un libro de poemas, y estoy trabajando con una serie de poemas en catalán, como te decía, que bueno, estará más o menos como a la mitad del libro. Tengo algunos aforismos escritos, pero claro, un libro de aforismos requiere una gran cantidad de aforismos para poder desechar los que uno cree que no sirvan y que tenga sentido como libro. ¿Qué tal ha sido su experiencia en el Festival Internacional de Poesía en Costa Rica? Ha sido estupenda. La verdad que yo, que participo como asesor en el Festival de Poesía de Granada, en España, sé lo difícil que es que algo así se ponga en marcha. Creo que con pocos medios y mucha voluntad, con muchísima gente trabajando alrededor, tanto en San José como en las demás sedes, hacen una gran labor. Me ha sorprendido la afluencia de público a los actos, la asistencia de los poetas a universidades, a escuelas, a talleres de lectura, a comunidades de todo tipo, y realmente creo que son dignos de elogio los organizadores. Ok, bueno, muchas gracias y bueno, bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias a vosotros.